ya una vez que nosotros aprendimos a revisar a todo nuestro paciente con nuestras 16 constantes y algo más, vamos a ordenar nuestra información. Entonces ya tenemos muchísima información del propietario y del paciente completamente detallada, pero ahora la vamos a ordenar. Y ya una vez ordenada, pues me va a ayudar a que nosotros podamos tener un diagnóstico acertado, un pronóstico y pues obviamente un plan terapéutico, ¿no? Para poder decirle al propietario que sigue, si su paciente pues va a estar bien, no va a estar bien, si vamos a tener un plan que seguir terapéutico, cómo le vamos a dar el seguimiento, etcétera. Entonces, la verdad es que nos sirve bastante organizar esta información para llegar a un buen diagnóstico. Y vamos a empezar por los datos del propietario. Es importantísimo que contemos con los datos del dueño porque pues es una que va a constar por ejemplo, su dirección y su teléfono, el nombre completo del tutor de ese paciente. Ahora, bueno, pues con las redes sociales tal vez puede llegar a ser más fácil, ¿no? Contar con el WhatsApp del dueño o el Instagram y todo, podernos comunicar con él a través de estos medios. Realmente es importante para que nosotros podamos darle información acerca de su mascota. Por ejemplo, darle resultados de laboratorio, hablar con él, incluso hasta cobrarle. Y esto es súper importante que lo tengamos. Cuando nos dejan un paciente para algún tipo de manejo, pues nosotros, por supuesto que necesitamos tener una responsiva firmada por él con todos sus datos, pero a veces pasa mucho en las clínicas que te dejan al paciente, se te hace fácil quedártelo, y ya cuando está listo del procedimiento que le hayamos hecho, sea una revisión o sea algo más complejo, resulta que cuando hay que entregarle la mascota al propietario, pues nadie tiene su teléfono, los doctores ni siquiera saben el nombre del propietario y bueno, ahí se convierte en un problema, ¿no? Entonces, por eso es que va a ser importantísimo que nuestro expediente cuente con esos datos. Y obviamente con muchísimo cuidado por la ley de protección de datos, no debemos andarla compartiendo ni andar haciendo mal uso de esos datos del propietario para venderles otras cosas o compartir esa información con otras personas. Por supuesto que no, pero sí es importante que la tengamos. Y luego viene lo que sería la reseña de mi paciente. También son importantes sus datos, como el nombre del paciente. Pues es la identificación, digamos, de alguna manera de ese paciente, su nombre. Y cuando yo empiezo a dar consultas, por ejemplo, al principio y apenas estoy empezando y todo, pues yo me acuerdo perfectamente de todos mis pacientes y qué tienen y quiénes son los dueños y qué están medicados con qué o qué historia ha tenido. Pero cuando yo tengo mucho más pacientes, mucho más clientes, pues la verdad es que acordarnos de todos nuestros pacientes pues puede llegar a ser difícil. Muchas veces son pacientes que dejan de ir por años porque están bien o porque van médicos y al final vuelven con nosotros y pues ya no nos acordamos ni de quién es, ¿no? Entonces nosotros contamos con un expediente con el cual cuando ya tiene cita ese paciente o va llegando a consulta, pues yo puedo revisarlo rápidamente y acordarme de quién es a través de su nombre, de los datos del propietario, darle una leída a su historial y entonces es muy, muy bonito, da mucha confianza que yo como propietario llegue a una clínica y me reciban saludando a mi mascota, ¿no? Oye, ¿y cómo está Magic? Ay, pues qué padre, ¿no? Que se acuerde de cómo se llama mi gatito. Entonces, por eso, bueno, es importante el nombre de la mascota. Y datos también importantes de la reseña, pues por ejemplo, el sexo, la raza y la edad. Son importantes asentarlas en el expediente porque ustedes saben que hay patologías que tienen mucho más predisposición en machos que en hembras o viceversa. Que pueden afectar más a cachorros que a adultos o a geriatras que a cachorros y adultos. Y pues la edad, el sexo y la raza, ¿no? La raza también tienen alguna predisposición, algunas patologías y por eso es importante determinar exactamente qué raza es. Y después de que tenemos esos datos de la reseña,
incluso hasta los colores, ¿no? O sea, también podemos tener ahí ciertas situaciones de predisposición. Y después vendría lo que sería la anamnesis e historia clínica. Aquí en esta parte es donde ustedes puedan preguntarle al propietario todo lo que se les ocurra y consideren ustedes importante saber de la mascota para poder tener y armar su expediente. Por ejemplo, preguntas como ¿desde cuándo lo tiene? ¿De dónde proviene? A lo mejor viene de algún criadero, a lo mejor lo recogió en la calle, a lo mejor se lo vendieron de que los papás son de casa. Ajá. Todo eso es súper importante. Y aunado a esto, por ejemplo, ¿dónde vive? Ajá. No, pues vive en mi casa. Pues sí, pero ¿en qué parte de la casa? En la azotea, en el patio. Oiga, ¿y tiene techito en el patio donde refugiarse? No, no, nada más es el patio. O vive adentro de la casa y lo saca a pasear. Sí, él se sale solo. Cuando quiere se puede salir. Por ejemplo, esto es muy común en los gatos, ¿no? No, fíjese que lo saco a pasear 3 veces, pero sale junto a mí, no le pongo correa y anda corriendo. O si le pongo correa, sale conmigo, está muy vigilado, o otros pacientes que ni siquiera salen. Pero insisto, todo esto es importante. Pareciera que no, pero sí lo es. También podemos preguntar situaciones ya más específicas, más clínicas, precisamente, por ejemplo, como qué come, cuántas veces come al día, está esterilizado. Y, por ejemplo, en el caso de las hembras, sí está esterilizada, la esterilizaron desde chiquita. Pero a lo mejor una pregunta que podría ser que sonara rara, pero decirles, oiga, ¿y después de la esterilización ha seguido sangrando? Sí, sigue teniendo su celo. Eso no es normal, ¿no? Y entonces ahí ya vamos detectando alteraciones. Vacunas. Las vacunas, si ustedes le preguntan al propietario, ¿está vacunado? Les va a decir que sí. Ujú. Pero a lo mejor no es que no esté vacunado o sí esté vacunado, pero a veces el propietario no tiene así como claro cuántas vacunas debe de tener su mascota realmente. Entonces, a lo mejor para él se le hace normal que solamente le hayan puesto la vacuna de rabia cuando era pequeño y para él eso es estar vacunado. Entonces, yo les recomiendo así como tip que mejor pregunten eh, qué vacunas tiene. Y entonces ya el dueño les va a decir, pues fíjese que tiene la quíntuple, tiene la de rabia, le pusieron otras 2, me parece que es la de bordetela. Ajá, a lo mejor la gente ni siquiera sabe, pero posiblemente cuente con un carnet de vacunación que les pueda mostrar en ese momento. Porque, insisto, muchas veces las personas piensan que la vacunación de cachorros es para toda la vida o que a lo mejor con la pura vacuna de rabia es suficiente. Y insisto, si ustedes preguntan, ¿tiene todas sus vacunas? Siempre les van a contestar que sí, ajá, y que están vigentes, igual la desparasitación. Entonces, así como tip, que ellos mejor les digan qué vacunas y cuándo se las aplicaron. Entonces, todo eso es de consideración importante para parte de la historia clínica y anamnesis de ese paciente. Y luego preguntaríamos cuál es el motivo de la consulta, a qué viene. Pues vengo a que lo revisen. Pues sí, pero ¿qué le pasa? Ah, pues es que fíjese que lo adoptamos hace 6 meses y desde que lo adoptamos el paciente, bueno, mi mascota ha tenido tos. Y hace 2 semanas empezó con diarrea, ajá, y no ha querido comer, está triste. Ujú. Entonces ya tenemos un motivo por el cual lo lleven. Es muy raro, aunque ya se da un poquito más, que la gente lleve a su mascota pues para un chequeo general. Es muy raro. Afortunadamente ahora con los planes de salud de los hospitales grandes, ajá, donde venden paquetitos de bienestar y no sé qué, pues ya tú pagas un dinero y entonces te obligas de alguna manera a aprovechar eso que pagaste para que lleven a su paciente para una revisión general, anual o semestral, etcétera. Pero la verdad es que son los menos. Generalmente siempre hay un motivo de consulta. Ya saben, el típico es que tiene diarrea desde hace 5 días y no quiere comer ni toma agua y es una urgencia. Entonces,
Ese tipo de motivo de consulta generalmente es el que recibimos. Y después de todo esto, hasta este momento, todo lo que yo estoy recabando de información con ese propietario, hasta aquí va a ser subjetivo. Subjetivo me refiero a que a mí no me consta realmente que todas esas situaciones que está pasando ese paciente sean reales. Por ejemplo, a lo mejor el dueño me dice que está triste, a lo mejor me dice, es que le duele el estómago. Y yo me pregunto, ¿y el dueño específicamente cómo sabe que le duele el estómago? O sea, para mí hasta ese momento es subjetivo, no me consta lo que el propietario me comenta. O sea, sí es real, posiblemente, pero no me consta. Y se va a volver objetivo en el momento en que yo realizo mi examen clínico, porque en el examen clínico yo ya estoy corroborando muchos datos de los que él me dijo, ajá, pero ya estoy yo trabajando con ese paciente y ya me está constando esas situaciones. Por ejemplo, a lo mejor le puedo hacer palpación abdominal y efectivamente el paciente presenta dolor abdominal y ya me consta, ya se vuelve objetivo. Entonces aquí es donde ustedes van a aplicar sus 16 constantes que vimos la clase pasada en el orden que ustedes decidan, pero que siempre lleven esa rutina de revisión en esos pacientes porque nos van a llevar un buen diagnóstico. Acuérdense lo que les platicaba, que el hecho de hacer un buen examen clínico nos va a dar, yo creo que el 80-85% de información certera sobre qué pudiera llegar a tener mi paciente. Después de ya que hice mis 16 constantes de mi examen clínico, ya tengo esos datos objetivos, ahora sí vamos a empezar con parte importante de este expediente clínico orientado a problemas, que es el ECOP, expediente clínico orientado a problemas, donde vamos a empezar con algo que se llama lista de problemas, y de esa lista de problemas vamos a depurarla, vamos a hacerla más pequeñita haciendo algo que se llama lista maestra, y con esa lista maestra yo puedo tener todos mis diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales pues se van a referir a todos esos posibles diagnósticos que pudieran ser correspondientes a esta signología que está manifestando el paciente. Entonces puede ser un listado grande del cual yo voy a escoger diagnóstico presuntivo, o diagnóstico probable, y en este momento, justamente aquí donde está esta diagonal, justo ahí es donde nosotros aplicamos nuestras pruebas de gabinete, pruebas de laboratorio, pruebas de imagenología, para corroborar mi posible diagnóstico presuntivo en el que yo estaba pensando. Y una vez que tenga sus resultados del laboratorio, ese diagnóstico presuntivo se va a convertir en un diagnóstico definitivo. Ya va a ser completamente definitivo y eso me va a permitir que yo pueda conocer la patología y pueda revisar cuál va a ser el pronóstico de esa enfermedad. Entonces yo al revisar esa patología y conocerla, voy a saber la morbilidad y la mortalidad de esa enfermedad con la que estamos tratando y voy a poder hablar con el dueño de un pronóstico y de un plan terapéutico, que era lo que les mencionaba hace unos instantes. Un plan terapéutico es, por ejemplo, cuando le diríamos al dueño, bueno, vamos a dar estos medicamentos y vamos a hacer su revisión en una semana, 2 semanas, 6 meses, dependiendo ustedes lo que consideren, o vamos a realizar una biopsia, o vamos a realizar una cirugía, o me lo va a dejar hospitalizado, donde le vamos a poner oxigenoterapia, terapia de fluidos, medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya llegamos a ese plan terapéutico. Y entonces vamos a empezar por la lista de problemas. ¿Cómo se hace una lista de problemas? ¿A qué se refiere? Es todo parámetro que esté fuera de los rangos normales. Y esto involucra los parámetros incluso que el propietario me está informando, que me está compartiendo y todos los parámetros que yo pude encontrar anormales también en el examen físico general. Y estos los vamos a listar en forma progresiva con números arábigos. No, bueno, podemos agruparlos por afecciones, por órganos, aparatos o sistemas, pero tampoco realmente importa el orden en el que hagamos ese tipo de lista. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, dijimos que nuestro paciente es importante saber la raza, el sexo y la edad, ¿no? Vamos a suponer que es un paciente poodle de 14 años, macho,
que, como les mencioné hace rato, adoptaron hace 6 meses, lo recogieron en la calle y desde que lo recogieron el paciente presenta tos. Además, en ese ínter lo han llevado con médicos veterinarios que le han recomendado manejarle antibiótico y antitusígenos, pero ellos no han visto ninguna mejoría. O mejora y de repente, pero vuelve a recaer y la tos persiste. Además, hace 2 semanas le dio diarrea, ha estado triste, no quiere comer, ha bajado de peso, no tiene vacunas, no está desparasitado, y entonces ahí empezamos a crear nuestra lista de problemas. 2. El motivo de la consulta realmente por el que me lo llevaron es porque tose desde hace 6 meses, desde que lo recogieron. Hace 2 semanas, pero la verdad no le dieron mucha importancia porque pensaron que igual se había comido algo que no debía. Entonces tenía diarrea, han notado que ha bajado de peso, no quiere comer, está triste, no tiene vacunas, no está desparasitado. Se fijan que estoy poniendo una lista acompañada de números arábigos. Ese es el problema esos son los problemas con este poodle, y a lo mejor yo en mi examen físico estoy detectando dolor reflejo tusígeno positivo, palmopercusión positiva, campos pulmonares con crepitaciones en ambos hemitórax. Se ausculta un soplo, 2/6, punto de mayor intensidad mitral. Ustedes ya pueden reconocer a qué altura de las válvulas es donde se está escuchando el soplo. Arritmia. Efectivamente presenta a la palpación abdominal dolor. Su condición corporal es 2/5, o sea que está baja la condición corporal. Además, el paciente presenta sarro dental, gingivitis, pérdida de piezas dentales, y le huele súper feo la boca. Eso se llama halitosis. Y así yo puedo seguir. La verdad es que puedo encontrar muchas alteraciones. Por ejemplo, en un paciente de 14 años, en un poodle, que a lo mejor recogieron hace 6 meses en la calle, pues a lo mejor trae otras miles de problemas, ¿no? A lo mejor trae claudicación, le cuesta trabajo incorporarse, a lo mejor trae problemas en piel, en ojos, en oídos. Ustedes pueden continuar esa lista de problemas y puede llegar a tener la numeración que deseen, ¿no? Hasta 40 problemas si quieren. Entonces, a esto se refiere la lista de problemas. Les digo, pueden agruparlo por órganos o por sistemas, no necesariamente, pueden agruparlos como sea, pero el punto es que junten todos estos problemas numerados por números arábigos, y después, ya que tienen esa lista de problemas, vamos a crear algo que se llama lista maestra. La lista maestra es una lista depurada de esa lista de problemas, donde lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar esos problemas entre sí, que tienen relación uno con otro. Y vamos a empezar ahora sí por el más problemático, por el más importante. Recuerden que a este paciente me lo trajeron por tos, esa era su inquietud. Y voy a numerar ahora, pero con números romanos. Y entonces me lo trajeron por tos. Entonces yo empiezo a relacionar, entre paréntesis voy a poner esos números arábigos de esa lista de problemas. Entonces, por ejemplo, la tos tiene relación con la diarrea,
Pues no realmente, pero sí podría tener relación con la baja de peso, pues ya lleva 6 meses con esta tos. Con que no quiera comer el paciente, pues sí. Con que esté triste, sí. Con que no tenga vacunas, pues sí puede haber enfermedades virales que me lleguen a generar procesos respiratorios, por ejemplo, moquillo. Con que no esté desparasitado la tos, pues sí llega a haber parásitos que pueden afectar vías respiratorias, aunque serían los menos, pero tal vez considero más importante el reflejo toxígeno positivo. Claro que tiene que ver con la tos y con la crepitaciones en ambos hemitórax y también con el soplo. Los soplos de origen mitral pueden generarme tos por la presencia de edema pulmonar, que es la acumulación de líquido en pulmón, y se manifiestan justamente con toses, entonces sí podría haber relación. Igual cualquier cardiopatía y presenta arritmia, pues con la tos. Con el dolor abdominal, pues no, o sea, sí puede ser que la tos, a veces cuando nosotros tenemos tos, pues nos duele toda la parte muscular, ¿no? Por andar haciendo esfuerzos, pero no particularmente. Puede tener relación con su baja condición corporal, sí, porque no, pues me dicen que no está comiendo bien. A lo mejor sí también puede tener alguna relación con, pues con algún problema de su boquita, podría ser. Aunque en realidad, por ejemplo, cuando tenemos alguna alteración gingival por fístulas oronasales, más que todos va a presentar, por ejemplo, estornudos el paciente. Pero a veces puede llegar a ser un poquito confuso todavía en ese momento, o sea, relacionarlo. Después, ¿qué otro problema puede ser súper importante aparte de la tos? Pues definitivamente la diarrea, ¿no? La diarrea sería mi número 2. Y vuelvo a relacionar. ¿Tiene relación con la tos? No. ¿Con la baja de peso? Sí. ¿Con la anorexia? Sí. ¿Con que está triste? Sí. ¿Con que no tiene vacunas? Por supuesto. ¿Con que no está desparasitado? Claro. ¿Con el reflejo toxígeno positivo? No. ¿Con la palmopercusión positiva? No. ¿Con las crepitaciones en ambos hemitórax? No. ¿Con el soplo? No. ¿Con la arritmia? ¿Puede llegar a haber, por ejemplo, algún desbalance electrolítico de origen de la diarrea que me cause arritmias? Entonces vamos a relacionarlo. Palpación abdominal, sí, por supuesto, que el dolor puede ser también por la diarrea, la baja condición corporal, sí. También, pues, una enfermedad gastrointestinal, pues, puede llegar a empezar por boca. Y ya relacionamos eso. Luego, ¿cuál es mi otro problema importante que yo veo ahí? Pues podría ser el sarro dental. En este inter puede ser que ustedes detecten otro problema que les parezca importante antes que el sarro dental, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el soplo, o a lo mejor, por ejemplo, la anorexia, vamos a suponer. Y de igual manera la pueden considerar como un número más de la lista maestra y hacer su misma relación. Les digo, la lista maestra a final de cuentas es una lista simplificada de la lista de problemas donde ya estamos ahora sí agrupando por órganos y por importancia. Pero el hecho de que yo aquí ponga 3 no quiere decir que para ustedes no sea importante otro punto y también de igual manera lo relacionen, está bien. Entonces, ¿el sarro dental se puede asociar a tos? Pues sí, fíjense que sí, porque bueno, por ahí se dice que las enfermedades orales, las bacterias, la migración de bacterias puede llegarnos a producir algún problema cardíaco, como una endocarditis bacteriana, por la migración de esas bacterias hacia las válvulas. Es lo que se ha manejado por muchos años. Y hay artículos donde sí lo comprueban y hay otros artículos donde dicen. Entonces, a veces una de las indicaciones que le dan los médicos a los propietarios es que tengan que hacerle una limpieza dental para evitar que tenga problemas cardíacos y todo. Y les digo, como hay artículos donde mencionan que es correcto, como hay artículos que mencionan que no está comprobado.
Lo que sí se sabe es que cualquier infección sistémica puede llegar a generar una endocarditis bacteriana, o sea, la migración de esas bacterias. Por ejemplo, una infección de vías urinarias sí nos puede llegar a afectar de alguna manera al corazón. Sin embargo, esto se da más en razas grandes. Aún así, pues vamos a considerar que el sarro dental pueda tener relación con la tos, con la diarrea, pues porque ya dijimos que son problemas o alteraciones gastrointestinales, con la baja de peso sí, con la anorexia sí. A lo mejor el paciente no quiere comer porque le duele la boquita nada más. Con la tristeza sí. Con no vacunas no, con que no esté desparasitado no, con reflejo tusígeno vamos a darle oportunidad. Percusión positiva, pues ya sería de vías respiratorias bajas, igual que las crepitaciones. Con el soplo sí, por lo que les acabo de mencionar. Con la arritmia, con la baja condición corporal, por supuesto con la gingivitis, con la pérdida de piezas dentales y con la halitosis. Entonces, de esta manera ya creamos una lista maestra. ¿De acuerdo? Es, repito, una lista simplificada de la lista de problemas, donde ya la ordenamos por orden de importancia. Entonces ahí está, de la lista de problemas se toma el más importante, se le antepone un número romano y se le relacionan los problemas afines, que es lo que ya hicimos. Una vez con esa lista maestra, vamos a empezar con nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, ustedes vieron en esa lista maestra, como ya simplificamos, ya podemos abocarnos a buscar alguna patología que me esté generando esa tos, una patología que me esté generando esa diarrea y todos los puntos que relacionamos y un diagnóstico diferencial que se relacione con todos los puntos dentales que mencionamos. Nada más que aquí lo que ustedes tienen que conocer es que esos diagnósticos diferenciales vamos a tomar de lo más común a lo que sucede comúnmente. Ajá. Es decir, vamos a pensar en cosas comunes que tengan relación con su edad y con su tipo de raza. Por ejemplo, si me están diciendo que el paciente tiene 14 años, es un poodle, estoy encontrando un soplo y tiene tos crónica que no ha mejorado con antibioterapia ni antitusígenos que le mandaron los otros médicos, pues yo estaría pensando muchísimo en una cardiopatía justamente de origen mitral que pueda generarme edema pulmonar y él por eso tenga tos y no reaccione con la antibioterapia, ¿no? Eso sería lo común. También algo común en lo que podría pensar es que el paciente no tiene vacunas y lo recogieron hace 6 meses en la calle y posiblemente traiga algún problema de tipo viral. Eso es lo común. Lo que no sería común, por ejemplo, sería que él trajera, es un invento, es que él trajera, por ejemplo, una bronconeumonía, eh, eh, una bronconeumonía bacteriana proveniente del Congo. O sea, insisto, lo estoy inventando. Y no quiere decir a lo mejor que no pudiera llegar a tenerlo, porque bueno, sí hemos tenido casos súper raros que se hacen artículos y se documentan porque son bien raros, pero definitivamente no es en lo primero que voy a pensar, ¿no? Porque este paciente nunca ha ido al Congo. Y entonces no empezarnos a alucinar y a irnos a diagnósticos así mega raros, cuando puedo pensar en cosas mucho más comunes. Ajá. Y después ya me puedo ir ahora sí a algo un poquito más complejo, pero lo común sucede comúnmente. Para que ustedes puedan diagnosticar, pues tienen que saber, tienen que tener conocimiento de esas patologías. Y para que ustedes sepan, pues tienen que saber que hay que leer, tienen que actualizarse, tienen constantemente que estar leyendo y conociendo y compartiendo experiencias y todo para poder reconocer esas patologías. Entonces, por tanto, quien no lee, pues no puede diagnosticar. Y ustedes se preguntarán, bueno, yo estoy chiquito y voy saliendo de la escuela y pues no conozco muchas patologías, no sé mucho. Pues obviamente tenemos que aprender, esto es válido y por eso es que les enseñamos a hacer problemas porque realmente los va a ustedes y justamente orientando hacia qué puede ser el diagnóstico y que no se equivoquen, ¿no? Y es válido que en ese momento en que llegan a su diagnóstico
y creen ustedes que, por ejemplo, se trata de moquillo, pues corran a un libro y revisen y lean en qué consiste el moquillo, cuál es el pronóstico de los pacientes que tienen moquillo, cuáles son las fases en las que se presenta, con qué lo puedo medicar, ajá, cuál podría ser ese plan terapéutico en ese paciente y qué seguimiento le vamos a dar. Y también ustedes se pueden acercar a colegas que tengan más experiencia para que los puedan orientar y apoyar. Entonces, así es como van aprendiendo, así es como van adquiriendo esa experiencia, ¿no? Entonces, a un médico que ya es muy experimentado, no quiere decir que nunca, o sea, a lo mejor nunca le ha llegado esa bronconeumonía del Congo y pues a los artículos, a informarse, a ver si algún colega ha tenido uno de esos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México casi no es común la leishmania y luego nos llegan pacientes que vienen de España con leishmania y pues nosotros no sabemos nada y tenemos que andar revisando literatura y todo para saber qué es lo que vamos a hacer con esos pacientes. Entonces, en esto van a consistir todos los diagnósticos diferenciales. Esta tablita que les estoy poniendo aquí es un acrónimo que se llama DAMNIT, DAMNIT, y está buenísimo para que hagan así como un acordeoncito y lo carguen ahí en su cartera, para que sepan las enfermedades, todas las enfermedades que podemos llegar a ver, y aquí están resumidas, ¿no? Por este acrónimo, donde la D va a significar degenerativas y enfermedades del desarrollo, A, enfermedades autoinmunes y adquiridas, M, metabólicas y mecánicas, N, nutricionales y neoplásicas, I, inflamatorias e idiopáticas, infecciosas y atrogénicas, T, traumáticas y tóxicas, y V, vasculares. Entonces, por ejemplo, en este poodle de 14 años que nos trajeron, yo empiezo a pensar, a ver, degenerativas y del desarrollo. Pues sí, efectivamente yo ya estaba pensando en alguna cardiopatía. Este soplo mitral en un poodle de 14 años es una enfermedad valvular degenerativa. Entonces, ahí está, ¿no? Uno, degenerativas, lo subrayo. Del desarrollo no, porque del desarrollo se refiere a pacientes justamente en desarrollo, en crecimiento, y este perro pues ya tiene 14 años. Entonces, del desarrollo no. Autoinmune, pues no me lo parece, nada de los signos, por ejemplo, la boquita, la enfermedad periodontal, pues no va a ser autoinmune. La diarrea podría ser, pero no lo creo. Adquirida, pues adquirida sí es, por ejemplo, si tiene moquillo, ajá, sí va a ser adquirida. La enfermedad valvular degenerativa también va a ser adquirida. Uh-huh. La enfermedad periodontal también va a ser adquirida, entonces ahí también puedo subrayarla. Metabólicas y mecánicas. Pues más que metabólica podría ser mecánica por la diarrea, entonces ahí subrayo mecánica. Nutricionales, pues el paciente ha bajado de peso, pero también podría ser algo neoplásico, lo que le esté generando la tos, por ejemplo, algún tumor primario de pulmón o metástasis. La metástasis es la expansión del cáncer hacia otros órganos y los órganos más afectados suelen ser los pulmones. Entonces, una de las manifestaciones puede ser tos, entonces también podría ser neoplásica, o tal vez la diarrea también es a causa de alguna tumoración. Y inflamatorias, pues sí tenemos una enfermedad periodontal que pues va a ser inflamatoria. La diarrea pues puede ser inflamatoria como una enfermedad inflamatoria intestinal. La tos, si no es de origen cardíaco, que fuera, por ejemplo, pues por moquillo o por bordetela bronquiséptica, también puede ser inflamatoria. Idiopática se refiere a cuando ni siquiera sabemos cuál es la causa y les da, puede ser. Infecciosas, si hablamos de moquillo, y atrogénicas, pues no creo que ninguno de los médicos a los que vio que le mandó antibiótico y antitusígenos haya provocado más alteraciones, aunque a veces sí pasa, ¿no? Por ejemplo, si aparte de antibióticos y antitusígenos le mandaron los médicos antiinflamatorios, a veces podemos llegar a provocar gastritis o incluso hasta una insuficiencia renal, pero no es el caso de este poodle. Traumáticas, pues no parece que haya tenido algún traumatismo.
tóxicas, pues a lo mejor sí se intoxicó con algo y por eso tiene la diarrea. Y vasculares, pues tiene un soplo y una arritmia, entonces también puede estar afectando esta parte de estas enfermedades. Entonces, así ustedes pueden ir llegando a sus conclusiones. Y les digo, este acordeoncito pues es súper bueno para eso. Espero que ya lo hayan copiado. Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? En la M, en la clase de fauna, también nos dijeron que puede ser misceláneo. ¿Sabe a qué se refiere eso? Pues misceláneo es, no exactamente como idiopáticas, pero misceláneo es así como, también como cualquier cosa que te lo puede generar, o sea, diversas situaciones. Ok, gracias. De nada. Por ejemplo, en la vejiga, ¿no? Cuando en la vejiga, ay, es que no sé cómo explicárselos. Por ejemplo, en la vejiga las alteraciones que podemos llegar a tener son, por ejemplo, presencia de tumores, presencia de sedimento. El sedimento puede ser por cristaluria, bacteriuria o tejido de descamación. Y por cistitis de cualquier origen. Y después te ponen misceláneas. Y las misceláneas se refiere, por ejemplo, a coágulos, que sería, por ejemplo, un diferencial de las tumoraciones, a coágulos, pólipos, ruptura de vejiga, o sea, como otras más que tal vez no tienen tanta relación. No, no sé si me explico, o sea, como cualquier cosa. Sí, sí, tengo claro. Gracias. Gracias. Ujú. Entonces, ya que ya estamos pensando, vamos a tener toda una lista, ajá, de diagnósticos considerados justo para la lista maestra. Ujú. Entonces, hasta aquí tenemos varias posibilidades que pudieran ser esos diagnósticos. Y después vamos a llegar a un diagnóstico definitivo. Pero este diagnóstico definitivo, les digo, lo vamos a tener hasta recibir los resultados de pruebas de laboratorio y gabinete. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra lista maestra, aquí está nuestra lista maestra. Voy. Ahí tenemos nuestra lista maestra. Lo que podemos hacer es tener nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, yo para la tos, como no está vacunado, estoy pensando que a lo mejor mi paciente tiene una traqueobronquitis de probable origen viral, como moquillo. Y a lo mejor también una traqueobronquitis de origen bacteriano por bordetela. Y a lo mejor estoy pensando que como es un poodle también, el colapso traqueal es cuando se colapsa justamente la tráquea. Esto sucede más en pacientes de raza pequeña, porque no tienen como la fuerza muscular en su tráquea para poder expandir esos músculos en el momento en que respira el paciente. Y esto se da generalmente por estrés, en situaciones de estrés. Entonces, por ejemplo, ustedes que tienen razas pequeñas en casa, posiblemente han notado que cuando ustedes llegan de la calle o llegan de trabajar o lo que sea, y su perro se emociona, empieza a brincar y a todo y empieza a toser así. Y eso es porque en situaciones de excitación o de estrés se cierra la tráquea, le cuesta trabajo a los músculos expandirse y la tráquea queda con una luz o un diámetro mucho más pequeño. Entonces, le cuesta trabajo ese paso del aire por la tráquea, entonces le cuesta trabajo y empieza a manifestarse con esas toses. Puede ser porque toman agua, puede ser porque se emocionan, puede ser porque se asustan. Entonces, bajo ese estrés,
se colapsa la tráquea y eso es común en razas pequeñas. Y como este poodle es de raza pequeña, pues consideramos colapso traqueal. Otra causa por la que consideramos esa tos, pues acuérdense que mi paciente tiene un soplo, entonces yo estoy pensando en una enfermedad valvular degenerativa mitral con ya la presencia de edema pulmonar. Entonces este sería mi otro diferencial. Y continuar pensando en otras alteraciones. Para la diarrea, a lo mejor pienso yo que pueda tratarse de una indiscreción alimenticia, porque aparte los dueños me dijeron que comía lo que quisiera, todo lo que se encontraba, pues como era de la calle, pues se agarra todo. Indiscreción alimenticia, pero no está desparasitado, entonces también puedo pensar que tiene una parasitosis, posiblemente por giardia, o por coccidias, o parasitosis por nemátodos. A lo mejor yo puedo pensar que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, a lo mejor que tiene una gastroenteritis infecciosa por bacterias de origen bacteriano, como salmonella. Y así les digo lo que se les vaya ocurriendo, y que lo de la boquita pues es una enfermedad o parodontal grado 4. La enfermedad periodontal hay de varios grados, del 1 al 4. El 1 pues apenas empiezan con manchitas de sarro, con alguna alteración, y en la 4 ya es tan grave que pues ya hay pérdida de piezas dentales, halitosis, placas de sarro. Ajá. Entonces ya es un poquito más grave. Entonces ya tengo aquí todo ese listado de diagnósticos probables que pueden ser. Entonces, ahora sí, yo voy a sugerir al propietario realizarle algunas pruebas de laboratorio para saber qué vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir de las más comunes y tal vez menos costosas a las más costosas. No porque hayamos encontrado todas estas alteraciones como tos, diarrea y sarro dental, le voy a decir al dueño, ¿sabes qué? Vamos a tener que tomar una tomografía y una resonancia. Efectivamente, las tomografías y las resonancias están de moda porque tenemos más posibilidad de realizarlas, pero hay que poner los pies sobre la tierra y ver realmente si una tomografía y una resonancia nos van a servir para este punto. Y además, para que yo pueda hacer una tomografía y una resonancia, pues tengo que irme de cosas mucho más sencillas. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo a lo más complejo. Tampoco se trata de hacerle gastar al propietario en muchos estudios, y no por no hacerle gastar, sino porque yo tengo realmente que escoger qué es lo que más me sirve a mí para poder tener un diagnóstico. Entonces vamos a anotar aquí varias pruebas que podríamos hacer, como sería un hemograma, una química sanguínea, un urianálisis, unos rayos X de tórax, unos rayos X de abdomen, un ultrasonido, un ecocardiograma, un electro, un copro, un serológico, un cultivo. Ahí está. Ah, ok, ahí va otra vez. Rápido, rápido lo anoto. Hemograma, dije. Lo voy a poner más pegadito. Urianálisis, química sanguínea, urianálisis. Espero que le entiendan con todo esto que estoy poniendo. Rayos X de tórax, rayos X de abdomen, ultrasonido, eco, electro. ¿Qué más habíamos puesto? Serología. Copro. Copro, serología, cultivo. Ya lo abrevié un poquito más para que me quepa. Ahí está.
Entonces, si yo quiero diagnosticar moquillo, ¿me sirve un hemograma? Pues no realmente. No, exacto, no realmente, pero sí puede llegar a orientarme, porque en un hemograma, cuando tengo enfermedades de tipo viral, yo puedo llegar a presentar linfopenia. Entonces, bueno, no yo, mi paciente. Entonces, sí puede ser algo sugerido, un hemograma. Esto de OS me equivoqué, es química sanguínea, QS. ¿Una química sanguínea me sirve para un diagnóstico de moquillo? Pues no, realmente no. Ni un urianálisis, ni unos rayos X de tórax, un ultrasonido, ni un ecocardiograma, ni un electrocardiograma, ni un copro, pero sí una serología, ¿correcto? Serología sí, para moquillo. Y luego, para una traqueobronquitis de origen bacteriano me sirve un hemograma. Pues sí, cualquier proceso inflamatorio e infeccioso pues nos puede llegar a dar una leucocitosis con neutrofilia y pues sí orientarme tal vez hacia un proceso de tipo bacteriano. Química sanguínea no, urianálisis no, rayos X de tórax. Podría ser que me sirva para ver lo que es campos pulmonares, pero no me va a servir para diagnóstico de bordetela. Ni unos rayos X de abdomen, ni un ultrasonido, ni un ecocardiograma, ni un electro, ni un copro, pero sí a lo mejor un cultivo. Para colapso traqueal, un hemograma, su compañera tampoco, pero bueno, pues cualquier proceso inflamatorio va a salir en el hemograma. Aquí sí aplicaría, por ejemplo, unos rayos X de tórax. A veces se puede llegar a realizar con un ultrasonido, pero la verdad es que la prueba de elección para colapso traqueal es un estudio radiográfico y ya. Una enfermedad valvular degenerativa mitral con edema pulmonar, pues insisto, cualquier proceso inflamatorio. Por supuesto que unos rayos X de tórax me van a funcionar. Un ecocardiograma es lo ideal. Un electrocardiograma, porque acuérdense que mi paciente estaba arrítmico. Un copro no. Una serología no y un cultivo no. Indiscreción alimenticia, hemograma, pues no. Una química sanguínea no, un urianálisis no, rayos X de tórax no, unos rayos X de abdomen sí, un ultrasonido abdominal sí, y ya. Para una parasitosis sí me sirve un hemograma. En ultrasonido pues no me va a servir. A ver, Ámbar, ¿tienes pregunta? Sí, en cuanto a la indiscreción alimenticia, en el hemograma o no se podrían ver a lo mejor algunos analitos alterados si no está comiendo adecuadamente. Pues sí, pues por supuesto que sí nos sirve un hemograma. Te digo, cualquier proceso inflamatorio se eh, va a presentar alteraciones en el hemograma. Nada más en el hemograma, en la química sanguínea no recuerdo nada. Parasitosis por giardia, un copro, por supuesto. Por nemátodos, pues un hemograma otra vez y un copro. Por enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí, cualquier proceso inflamatorio va a estar ahí presente. Aquí, por ejemplo, sí puede también ser un ultrasonido abdominal. Y creo que ya. Una gastroenteritis de origen bacteriano por salmonela, nuestro hemograma. Y aquí, por ejemplo, podría ser serología y cultivo. Y una enfermedad periodontal grado 4, pues cualquier proceso inflamatorio, insisto. Y aquí a lo mejor aplicaría más, que no lo puse aquí, unos rayos X de cráneo, para que veamos si no hay abscesos,
si va a haber también pérdida, si hay pérdida de piezas dentales, litos, en fin, ¿no? En la enfermedad periodontal. Entonces, nosotros ya creamos aquí un cuadrito donde vemos qué pruebas son las que necesitamos para estos diagnósticos presuntivos. Y entonces yo voy a elegir de estas pruebas cuáles serían las más importantes para tener diagnósticos más rápidos y más concluyentes. Entonces, pues por mucho ya vimos que en todas me va a funcionar un hemograma. Entonces, un hemograma no es costoso y podemos sugerírselo al propietario. Generalmente las pruebas de laboratorio vienen en este paquetito, ¿no? Hemograma, química sanguínea y ureanálisis. Tomen en cuenta que es un paciente púdul de 14 años, entonces ya es geriatra. No estaría de más tomar una química sanguínea porque pues podemos también evaluar función renal, ya que es un paciente que tiene un soplo y que está bajando de peso. Entonces a lo mejor yo estoy por aquí pensando en todas estas, pero a lo mejor la diarrea también puede ser pues por algún incremento de urea que tiene mi paciente por una enfermedad renal. Entonces, aunque aquí no la estoy considerando, pues es un paciente de 14 años, yo creo que sí sería importante realizar. Para evaluar la función renal, pues también necesitamos medir la densidad urinaria. Entonces, esos paquetes que venden de hemograma, química sanguínea y ureanálisis, pues son fabulosos porque pues me pueden ayudar muchísimo en mis diagnósticos. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí de la tablita que estamos viendo, un hemograma, sí, de ley se lo vamos a mandar. Y como yo, en el momento que tengo el resultado del hemograma, por ejemplo, que no tarda mucho, aparte, podemos ver lo que les mencionaba de que si tenía linfopenia o no. A lo mejor si mi paciente no tiene linfopenia, pues voy descartando un poquito esta idea de moquillo. Aún así, si tengo yo duda, no me queda claro, aunque no haya linfopenia, pues ya le puedo sugerir la serología específicamente para el diagnóstico de moquillo a los propietarios. Igualmente el cultivo, ¿no? Si no estoy viendo algún proceso de tipo inflamatorio que sugiera algún proceso de tipo bacteriano, a lo mejor me espero un poquito para sugerirle el cultivo. Pero así es como voy descartando, ¿no? Lo que sí también sería como súper importante para mi enfermedad valvular degenerativa mitral con posible edema pulmonar, sí serían los rayos X de tórax y el ecocardiograma. Y acuérdense que tiene una arritmia, entonces nosotros tenemos que convencer al propietario de poder hacer todas estas pruebas que me van a ayudar al diagnóstico preciso de una enfermedad cardíaca. Por supuesto que es súper importante copros porque no está desparasitado, porque ha tenido diarrea y podemos estar ante la presencia no nada más de giardia o nemátodos, o sea, puede ser cualquier otro tipo de parásito y el copro nos va a funcionar. Y una enfermedad inflamatoria intestinal, yo creo que sí podríamos diagnosticarla con estas pruebas como ultrasonido y todo, pero primero descartamos que no haya parásitos. Y igual salmonela, pues podemos esperar a que tengamos el resultado del copro, que insisto, no tarda mucho, para poder pensar en sugerirle una serología y un cultivo. Y bueno, pues enfermedad periodontal la tiene, y aquí pues no pusimos gran cosa de pruebas más que los rayos X de cráneo, ¿no? Entonces, vean cómo de poquito en poquito podemos ir diagnosticando y no haciéndole gastar tanto al propietario y tomando las pruebas que realmente me funcionen a mí para ir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, así es como hacemos nuestras pruebas, como sugerimos nuestras pruebas de laboratorio. Entonces, ya una vez que tenemos esas pruebas y que ya las hicimos, pues resulta que ya llegaron nuestros resultados y efectivamente corroboramos entonces lo que yo estaba pensando, que efectivamente mi paciente, hay algo que me salté fue el colapso traqueal. El colapso traqueal les digo que es con rayos X. Y ya vimos que sí tiene colapso traqueal, pero aparte, efectivamente, mi paciente tiene una enfermedad, ahora sí corroborada, valvular, degenerativa, mitral, efectivamente con edema pulmonar. Y aparte lo de su colapso traqueal, que fue negativo a moquillo. Doctora, perdón, tengo una duda. Ajá. ¿El colapso traqueal por qué nos iba a servir el hemograma? Pues por cualquier proceso inflamatorio, realmente, no como diagnóstico como tal. O sea, te digo que el diagnóstico realmente se hace mediante estudio radiográfico.
Gracias. Entonces ya vimos que no tenía moquillo, que no tenía bordetela, que diagnosticamos enfermedad valvular degenerativa mitral con edema pulmonar, y esa es la razón por la cual pues, mi paciente nunca mejoró con la antibioterapia y los antitusígenos que los otros médicos recomendaban. En el caso de la gastroenteritis, o sea, la diarrea, pues resulta que mi paciente sí tenía una parasitosis por nemátodos. Y pues sigue teniendo su enfermedad periodontal. Puede ser que yo desparasite a mi paciente y él siga con diarrea, y entonces ahora sí voy a considerar lo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y ahora sí le voy a pedir un ultrasonido abdominal, y depende de los resultados del ultrasonido, tal vez tenga yo hasta que pedir una biopsia, pero no me voy a adelantar hasta que yo primero desparasite y trate esa parte. Ajá. Entonces ya tengo mis diagnósticos que van a ser diagnósticos definitivos, pero estos yo ya los corroboré entonces con las pruebas de laboratorio. Entonces aquí ya estamos, diagnóstico definitivo, se obtiene hasta recibir los resultados de pruebas de laboratorio y de gabinete, o de gabinete, pues, o como sea. Entonces ya eso me permite tener un plan terapéutico. Pues fíjese que a su perrito le vamos a mandar este medicamento que va a ayudar a la contractibilidad cardíaca. Es importante que no se lo deje de dar. Y le vamos a manejar este diurético. El diurético va a ser para eliminar el líquido que tiene en pulmón, y él va a estar orinando más, va a estar tomando más agua de la normal y va a ayudarnos a eliminar ese líquido. Para el colapso traqueal, bueno, ahorita no necesitamos medicar, pero en casos de crisis podemos llegar a manejar estos medicamentos, y vamos a desparasitar a Firulais con praziquantel, no sé, se me ocurre, ¿no? Y en 15 días vamos a repetir su examen coprológico para ver si ya no tenemos más parásitos. Y me lo va a traer a consulta en una semana para que lo revisemos. No voy a realizar ahorita una profilaxis dental porque necesito que Firulais esté más estable para poderlo someter a un procedimiento anestésico por lo de su corazoncito. Entonces ya tenemos un plan terapéutico, pero a veces sucede que tenemos algunas patologías en las que no podemos esperar a tener resultados del laboratorio para comenzar a medicar. No es lo ideal, no debería de ser así, pero en verdad que hay algunas enfermedades que no podemos dejar de tratar al paciente porque nuestros resultados se van a tardar mucho más. Por ejemplo, si yo estoy sospechando, es solamente un ejemplo, si estoy sospechando de leptospirosis, pues yo sé que el resultado de leptospirosis me va a tardar casi 8 días. Entonces yo no me voy a poder esperar 8 días para poder hacer un manejo de esa patología. Voy a tener que empezar a administrar tal vez algunos antibióticos, etcétera. Entonces, no es lo ideal, repito, pero a veces tenemos que llegar a hacerlo, pero pues bajo ciertas circunstancias. Si no se puede aplazar, pues empezamos a medicar. A veces, por ejemplo, en el caso de las patologías cardíacas, pues los propietarios no tienen la cantidad suficiente de dinero para poder hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma, unos rayos X, y mi paciente está mal, ¿no? Entonces yo, tomando en cuenta las características de la edad de mi paciente y el tipo de raza y conociendo la patología, tal vez pueda empezarle a manejar el diurético en lo que tenemos el resultado del ecocardiograma para poder mandarle ya la medicación adecuada. Pero yo debo de conocer bien mi enfermedad. De veras que es bien común que ahora la moda, no sé si lo conocen, es un medicamento que se llama Pimovendan, que ayuda a la contractibilidad. Se llama Betmedin. Digo, tiene otros nombres comerciales como Cromval, Pimocart, Inodil, Cardisur. Entonces, ahora nada más le oyen un soplo al paciente y pum, le empiezan a dar el Pimovendan sin hacer un ecocardiograma, se lo saltan los médicos. Y esto es importante porque, por ejemplo, a veces pacientes con estenosis de la aorta o estenosis de la pulmonar no son pacientes que requieran ese tipo de medicaciones, al contrario, lo que necesitan son todo lo contrario, justamente.
Entonces también eso es lo que no debemos hacer. Pero nosotros sabiendo que la enfermedad más común es una enfermedad valvular degenerativa mitral donde acumulan líquido en pulmón, pues sí puedo hacer un manejo, por ejemplo, de diurético en lo que tenemos un ecocardiograma. Entonces, bueno, a eso me refería con que a veces tenemos que hacer un manejo de los signos de las enfermedades cuando todavía no tenemos resultados de laboratorio. Y pues esto también me va a llevar a un pronóstico. Entonces el propietario me va a decir, bueno, ¿y va a vivir mi perro? ¿Y cuánto va a vivir? Entonces tenemos que tener también conocimiento, como les dije hace rato, de la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad. Entonces podemos decirle al dueño, mire, porque aparte los pronósticos, les digo, pueden ser funcionales o vitales. Funcionales es que va a estar bien con la medicación y todo, vital que va a vivir. Y hay otra clasificación que se dice que es el pronóstico es bueno, reservado o malo. Pues bueno es bueno, reservado es como que puede que le vaya bien, como que puede que no, y malo pues es malo. Entonces yo le voy a decir a mi propietario, pues la enfermedad valvular degenerativa mitral es una enfermedad que se puede llegar a presentar a partir de los 7 años de edad, generalmente afecta a razas pequeñas, donde va generando degeneraciones valvulares, y por eso es que tenemos la presencia de soplos. Estos soplos ya no se le van a quitar, pero podemos manejarlo con medicación. La medicación va a ayudar a que su corazón trabaje mucho mejor y el diurético va a ayudar a que expulse ese líquido. Puede vivir muchos años, pero todo esto depende del organismo de Firulais y de cómo vaya respondiendo a la medicación, por lo tanto tenemos que darle un seguimiento. Y entonces a lo mejor el dueño ya se queda más tranquilo porque él pensaba que pues tenían que dormir al Firulais o que ya se le iba a morir, ¿no? Igual lo de la diarrea, pues vamos a medicar, vamos a desparasitar. Yo espero que con esta desparasitación el paciente se encuentre mejor, pero pues vamos revisándolo. Sí, sí, sí. Ajá, entonces ese es el pronóstico. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de pronósticos porque siempre, siempre en todo paciente el dueño les va a decir con lágrimas en los ojos, yo lo que no quiero es que sufra. Pues por supuesto que nadie queremos que sufra nuestra mascota, ¿no? Nadie, nadie. Pero tenemos que ser bien conscientes qué es lo que estamos viendo en su paciente. Y tener mucho cuidado porque siempre les van a preguntar, ¿cuánto va a vivir mi perro o mi gato? ¿Cuánto le queda de vida? Pues nosotros no lo sabemos, no tenemos manera de saberlo. Hay pacientes que están perfectos, muy, muy bien, y le haces sus pruebas y con su patología están estables, y les dices, uy, no, este perro está re bien, y al otro día se muere. O puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que tú no le des realmente ni horas de vida y le digas, ¿sabe que está súper mal? Yo creo que no pasa la noche. Y resulta que vive muchísimo más tiempo. En alguna ocasión me pasó con una perrita que le diagnosticamos hemangiosarcoma, tenía tanto en hígado como en vaso, y ya tenía derrame peritoneal que era hemorrágico. Entonces el dueño se la llevó a su casa para despedirse de ella y al otro día la iban a eutanasiar. Y ya no regresó el dueño, entonces pensamos que se había muerto en su casa y ya. Pues 3 meses después regresó con la perrita para eutanasia y comentaba que pues después de esa noche la perrita estuvo comiendo, estuvo tranquila en su casa, pues no así de 10, pero estaba estable. Entonces duró 3 meses más y realmente estaba tan mal que no te lo hubieras imaginado. Igual las cardiopatías cardíacas congénitas, pues a veces tú piensas que ese paciente no va a vivir, no va a pasar de los 6 meses o del año. Y si dices eso al propietario, pues sí ha pasado de que regresan con el paciente a los 10 años y te dicen, mira, este es el perro al que tú no le diste más de 6 meses de vida, ¿no? Entonces, les digo, cada organismo es diferente y es sorprendente. Entonces, nosotros no tenemos capacidad para decir cuánto tiempo va a vivir, aunque seamos muy exactos, nos lo tenemos que guardar para nosotros y decirle, pues, al dueño que cada paciente es diferente y hay que ir viendo cómo va reaccionando cada organismo. No se metan en complicaciones. Una vez que ya tuvimos nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico y nuestro plan terapéutico, cuando ese paciente regresa a la consulta en 1 semana, 2 semanas, 6 meses o en el tiempo que ustedes lo citaron, vamos a realizar unas notas de progreso en nuestro expediente. Ya no tenemos que volverle a preguntar al dueño, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive?
Solamente a lo mejor tal vez por estar seguros, preguntarle que no se haya cambiado de casa o que su dirección siga siendo, les digo, la misma, o sus teléfonos. Ajá. Pero ya realmente ya tenemos nuestro expediente armado. Las notas de progreso se van a realizar cada que vuelve nuestro paciente y lo tenemos que revisar, así sea un día o un año. Ajá. No sé si han visto los que trabajan en clínica, que a veces, porque digo, no todas las clínicas lo manejan, que a veces tienen unas hojas con estas siglas que se llaman SOIP. El SOIP se refiere al subjetivo. El subjetivo nuevamente va a ser todo lo que el propietario me vuelva a decir cómo estuvo Firulais, ¿no? Entonces, a lo mejor el propietario me va a decir, pues estoy muy contento porque Firulais le ha disminuido su tos, pero no completamente, no completamente. A veces sí vuelve a tener esos accesos así súper fuertes que, híjole, la verdad me despiertan. Pero yo noto que ya come mejor, ya está más contento, ya sale a la calle, ya quiere comer. De hecho, lo noto que ha subido de peso. Sí, sí, doctor, yo lo veo mucho mejor. Y entonces yo le pregunto al dueño, qué bueno, ¿y qué le está dando de medicamento? Yo sé perfectamente que yo mandé al Firulais con el Pimovendan del que les platiqué y que lo mandé con el diurético 2 veces al día y que se lo mandé hasta que nos volviéramos a ver, ¿no? El día de hoy. Y el dueño me dice, pero es que ¿sabe qué? La verdad, no le doy el diurético todos los días, porque he notado que con el diurético orina muchísimo, se me orina en la casa, se le sale la pipí y la verdad no puedo estar limpiando. Pobre animal, no puedo estarle limpiando, o sea, de veras hace mucha pipí. Y entonces, pues a ella me lo cacho de que ya no le está dando el medicamento como yo le indiqué. Tal vez por eso mi Firulais no se ha mejorado completamente como yo esperaba y por eso el dueño pues lo sigue viendo toser, aunque ha disminuido porque ya le está dando el Pimovendan, no ha sido totalmente la mejoría. Entonces, todo lo que me diga el dueño va a ser subjetivo. Y entonces yo voy a volver a realizar mi objetivo, que es mi examen físico general, y me voy a dar cuenta con Firulais que efectivamente ya no trae crepitaciones en ambos hemitórax, que ya no hay palmopercusión, todavía hay reflejo tusígeno, ya no trae dolor a la palpación abdominal, ya subió de peso, efectivamente, sí se ve más contentito, más alerta y responsivo, ya no está tan triste. Y ahí tengo mi objetivo. Entonces, mi interpretación va a ser que mi paciente ha mejorado, ya no presenta diarrea, ¿no? Entonces, ha mejorado, ha respondido al tratamiento. Posiblemente todavía tenemos alteraciones de edema pulmonar porque no se ha llevado el tratamiento a la perfección. Y el plan va a ser, mire, señor, sabe que usted tiene que darle el diurético aunque se le salga la pipí al Firulais y tenerle más paciencia, porque es la única manera en que vamos a sacar ese líquido del pulmón y si no lo sacamos va a ser peligroso. Entonces, se lo va a dar así, así, otra vez. Vamos a repetir su coprológico en 15 días para ver si ya no hay parásitos. Entonces me lo trae en 15 días y otra vez le va a dar su diurético. Entonces ese va a ser el plan. O si ustedes consideran que no, pues ya le dan la cita cuando ustedes crean, etc. Estas notas de progreso también se llevan a cabo en pacientes hospitalizados. Cuando hacemos un cambio de turno entre médico y médico, que el médico que está de guardia ya se va y yo voy llegando a mi turno, es importante que hagamos estas notas de progreso de la siguiente manera. Otra vez, todo lo que el médico me cuente va a ser subjetivo y no es que él no sea buen médico, ¿no? Sino que no me consta a mí, no que no sea buen médico, sino de las alteraciones que me está confirmando. Se vuelven en objetivas otra vez hasta que yo haga mi examen físico. Entonces el médico de guardia me va a decir, pues fíjate que el Firulais, pues lo tuve con jaula de oxígeno toda la noche, le estuve pasando el diurético 3 veces al día, en la mañana amaneció mucho mejor, por eso ya lo quité de la jaula de oxígeno, aunque va a seguir con 3 veces al día su diurético, ya quiso comer, ya está de mejor ánimo,
ya no le duele el abdomen. Ok, hasta ahí es subjetivo para mí porque es lo que me dijo el doctor. Y les digo, cada vez que ustedes trabajen en un hospital es su obligación como médicos responsables hacer su examen físico general cada turno o cada vez que vean ese paciente. Bueno, no cada vez que lo vean, vaya, sino que reciban esa guardia. Entonces, hacen su examen físico y se dan cuenta ahí efectivamente que Firulais ya trabaja, ya respira con menor dificultad, que ya nada más tiene el reflejo de oxígeno, que sí mejoró, que ya quiere comer. Entonces ahí es mi objetivo. Interpretación, pues decimos que ha tenido buena respuesta al tratamiento de hospitalización y el plan pues va a ser que continúe hospitalizado un día más o que ya se vaya a su casa con tales o cuales medicamentos y que lo vamos a citar tal día para su revisión. Entonces en eso consisten las notas de progreso. La verdad es que es horrible, horrible que cuando ustedes revisan en su trabajo 10, 15 pacientes al día y termina el día, ustedes tengan que sentarse a hacer un expediente clínico orientado a problemas. Es muy cansado, muy laborioso. Yo lo que les recomiendo es que conforme vayan viendo al paciente, vayan desarrollando su examen clínico, ya más al rato pues ya lo revisan sencillamente para ver si no hubo alguna equivocación y listo. En algunas clínicas ya después de mucho tiempo ya dejan de hacer este tipo de exámenes clínicos orientados a problemas porque ya tienen un poquito más de experiencia, pero sí llevan expedientes. Y hay ahora softwares, porque antes se hacía con pues, nuestro foldercito y en físico, y ahora ya hay softwares que te ayudan a colocar, a ordenar este tipo de información, ¿no? Ya viene ahí para que pongas tu historia clínica, para que pongas los hallazgos de las constantes y el examen físico y ustedes lo vayan armando. De cualquier manera, reiterando, les digo que al principio, cuando empezamos, es muy bueno hacer este tipo de ejercicios del examen clínico para que nosotros mismos vayamos viendo por dónde va la situación. Y si no llegamos a un diagnóstico, podemos volver a empezar a partir otra vez de preguntarle al dueño cosas que hayan quedado pendientes o de hacer nuestro examen físico general, otra vez repetirlo. Ajá, tal vez hubo algo que se me pasó y que no revisé. Les voy a platicar dos casos rápidamente. Uno de un, que ya no sé, ya he visto tantos grupos que ya no sé si ya se los platiqué, pero les digo, hubo un Yorkie que tenía diarreas crónicas, se hizo ultrasonido y en el ultrasonido se vieron linfonodos aumentados de tamaño, mesentéricos y lesiones en el vaso. Las lesiones en el vaso que presentaba se relacionaron con algo que se llama signo de panal. Hagan de cuenta que ven un panal de abejas y la enfermedad más común que se presenta con el panal de abejas es linfoma y más la linfadenomegalia, pues ese era nuestro diagnóstico presuntivo después de ver el ultrasonido. Pero se realizó una punción de esos linfonodos y del vaso y resulta que el paciente tenía histiocitosis. O sea, no linfoma, histiocitosis. Y entonces decían, bueno, pues ¿de dónde viene la histiocitosis? ¿Por qué podía tenerla este paciente? Y platicando con el propietario, resulta que el propietario era espeleólogo y se llevaba al perrito a su trabajo. Entonces el perrito ahí andaba explorando en las cuevas y todo, y pues posiblemente de ahí era el origen de su histiocitosis. Hubo otro caso, por ejemplo, y que bueno, pues a quién se le iba a ocurrir preguntarle al dueño a qué se dedicaba, ¿no? Es obvio, a quién importa, pero son puntos tal vez importantes en nuestra historia clínica de nuestro paciente. Hubo otro caso que me tocó hace unos días, unos poquitos días, de 2 años, la esterilizaron hace 3 meses y desde que la esterilizaron, la perra ha tenido sangrados por vulva, o sea, no ha parado de sangrar y aparte son sangrados profusos. Entonces se esterilizó y el mismo médico que la esterilizó dijo, pues es que yo le quité todo, pero pues la verdad no sé de dónde pueda venir este sangrado. Entonces la remite a otro lado, donde la revisan y todo y sugieren un ultrasonido. Se realiza el ultrasonido y efectivamente no se observa nada de remanentes ováricos ni de nada que pudieran estar generando ese sangrado y entonces platicando con la dueña dice que orina y junto con la orina sangra, que está paradita y sangra.
Y todo esto así desde la cirugía no ha parado el sangrado. De hecho, ella ya la nota más débil, tiene mucosas pálidas, o sea, porque el sangrado ha sido constante. Y entonces pensando dices, bueno, si hubiera sido algún remanente ovárico, se le hubiera quitado el sangrado y hasta que le hubiera tocado el nuevo ciclo estral, hubiera sangrado, ha sido continuo. Oye, ¿y tu perra? En el ultrasonido también la vejiga perfecta, ¿no? Oye, ¿y tu perrita sale a la calle? No, ¿de dónde la adquiriste? Ah, pues sí me la regalaron porque sí andaba en la calle y por eso me la regalaron. Y la señora que la tenía con un macho, se llegó a cruzar con él y el macho tenía, ay, algo, como una enfermedad venérea, un tumor, algo así. Y entonces, en ese momento como que te cae el 20, ¿no? Y dices, tumor venéreo transmisible, pues algo así, dice la doña. Entonces, generalmente cuando haces una revisión con ultrasonido, nada más llegas hasta la vejiga y ya, porque caudal a la vejiga no puedes ver más porque a veces los huesos de la pelvis pues no te lo permiten. Entonces, bueno, pues empezamos a revisar con cuidadito con el ultrasonido de lo que es vejiga hacia la vagina y efectivamente en la vagina encontramos un tumor bastante grande, como de 3 por 4 centímetros, de textura mixta, pero muy, muy cerca de la vulva, en la vagina hacia la vulva. Entonces le digo a la doctora, mira, aquí hay algo. Entonces ya la doctora con su lamparita y todo, con un espéculo, lo introdujo y revisó y efectivamente tenía ahí una masa. Tomaron una citología de esa masa y, tarán, efectivamente teníamos tumor venéreo transmisible, ¿no? Entonces, imagínense, todo eso salió porque empezamos a platicar con la propietaria cuál había sido el origen de la perrita y cómo fue que empezó todo. Si nosotros nunca le hubiéramos preguntado eso, yo creo que sería difícil haber llegado a ese diagnóstico, porque como les digo, con el ultrasonido nada más revisas hacia esta vejiga y ya, no revisas mucho más caudal. Entonces, pues por eso es súper importante conjuntar toda esta información. Y bueno, para finalizar esta plática, les puse un caso clínico chiquitín, donde tenemos un paciente que es un choloscuincle, macho de 5 meses, o sea, súper jovencito, que él tiene todas sus vacunas y está desparasitado, y lo sé porque yo soy el médico, yo lo he desparasitado y vacunado, entonces me consta que su calendario de vacunación está completo con vacunas de buena marca y todo, sin dudar. Y el motivo de la consulta es porque presenta diarrea con moco. Entonces, pues yo ahí le empiezo a hacer preguntas al dueño. Oye, y fulanito, lo sacas a la calle, no sé. No, fíjese que no lo saco a la calle, pero sí me lo llevo a Hidalgo y corre por el campo y es feliz y toma agüita de los charcos y brinca y viera qué felices. ¿Y cuánto tiempo tiene con la diarrea con moco? Tiene 5 días de evolución. Entonces, ahí ya como que eso de que toma agua de las charcas ya me estaba ahí dando algo, porque a lo mejor ahí pesco algo. Entonces, ahí ya tengo suficiente material para trabajar. Y yo hago mi examen físico general y encuentro un paciente alerta y responsivo. Y lo único que noto de alteraciones en sus constantes es que está bajo de peso, tiene una condición corporal 2 de 5, pero fuera de ahí ni dolor abdominal, nada, o sea, el paciente está súper contento y relajiento, solamente que pues está bajo de peso. Entonces ya tengo para hacer mi lista de problemas. Lista de problemas, pues es la diarrea con moco, ¿no? Por lo que nos lo están trayendo. ¿Y qué encontré en mi examen físico? Una baja de peso con condición corporal 2 de 5. Hago mi lista maestra y lo único que tengo que relacionar es la diarrea con moco con la baja de peso, no tengo nada más. Sí, ya sé que toma agua de los charcos, pero esta es mi lista maestra. Entonces, ¿cuáles van a ser mis diagnósticos diferenciales? Pues que puede tener una colitis parasitaria por yardiasis, coccidiosis, tricuriasis. Sí, yo lo desparasité, pero cuando lo desparasité solamente usé el desparasitante típico que utilizamos de rutina para gusanos planos o gusanos redondos. Entonces, yo no desparasité para giardia, ni coccidia, ni tricuriasis, nada de eso. Entonces, podría ser, ¿no? Porque está tomando agüita de los charcos.
Aunque también podría ser una colitis bacteriana, porque también por tomar agüita de los charcos, pues podría ser salmonelosis o leptospirosis. Entonces, pues principalmente le voy a pedir un copro, donde el copro parasitoscópico pues me va a poder dar el diagnóstico de estas 3 enfermedades. Un hemograma pues me va a servir también tanto en parásitos como en una colitis bacteriana. No es muy específico, efectivamente, pero me va a orientar. Y ya en lo parte de la colitis bacteriana, pues le puedo mandar una serología y le puedo mandar un cultivo, pero vamos a empezar con el copro y el hemograma. Y resulta que ya tengo mi diagnóstico definitivo, que fue positivo a Giardia, efectivamente, a Giardia. Entonces, ya ahora sí tengo mi diagnóstico definitivo, que es una colitis parasitaria por Giardia, y esto me permite poder establecer un plan terapéutico. Lo vamos a desparasitar con albendazol a 25 miligramos por kilo, cada 12 horas, 3 veces, por 3 días. Y el pronóstico pues va a ser bueno, va a vivir. También en recomendaciones, insisto, podemos repetirle el coproparasitoscópico en el tiempo que ustedes consideren, 1 semana o 2 semanas, para ver si ya no tenemos más giardias. Y listo. Ajá, aquí estaría terminando nuestra parte teórica. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Hasta ahorita. No, doctora, por el momento no. Perfecto, entonces, miren, son justo 12:30. A las 12:40 ya están aquí de regreso con su paciente, su material, su batita puesta y su cámara prendida para que empecemos a hacer nuestro examen físico general, por favor. Entonces, tómense estos 10 minutos para ir al baño y prepararse, y ya aquí los espero. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, aquí ando.